Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana de domingo, donde estaremos estudiando la palabra de nuestro Dios. Y en esta semana hemos comenzado una nueva serie de estudios denominada Desafíos de Cristo a su Iglesia en tiempos postmodernos. En esta mañana pues hemos de estudiar el sermón Dios escribe tu historia. Está basada en Lucas en el capítulo 4, versículos 14 al 16. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea, donde se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. La palabra del Señor nos explica que Jesús volvió de una prueba muy difícil, una tentación que por la gracia de Dios, que por el poder que le confirió, él pudo vencer. Una tentación directamente por Satanás. Esto no disminuye la fuerza de Jesús, no disminuye el poder de Jesús, ni tampoco le hace desistir en el propósito que él tiene al venir a esta tierra. Al contrario, la palabra del Señor nos dice que él regresó lleno del poder del Espíritu Santo. Obviamente él comenzó su ministerio a la edad de 30 años y lo está comenzando en Galilea. Es la tierra donde pues él ha crecido, donde ha sido criado, y la palabra del Señor dice que específicamente aquí en esta narración dice que después de haber hecho portentos en Galilea, después de haber sido glorificado en Galilea y que su fama se ha extendido, ahora está regresando a Nazaret. Nazaret es el pueblo donde él fue criado. Y obviamente Nazaret es el entorno que tratará de definir su identidad y de la misma manera su propósito. Esto es normal en las sociedades. La escritura nos dice que está retornando a la sinagoga, que era parte del entorno educativo de Jesús, como todos los judíos, como todos los jóvenes que estaban allá, como todos los varones. Cada sábado iban y recibían alguna enseñanza rabínica. La enseñanza rabínica consistía prácticamente en que los maestros de la ley pues daban la lectura a alguien que ellos designaban de entre los que estaban ahí, y después de esa lectura comenzaba una serie de diálogos, discusiones, en este caso para enriquecer el contenido interpretativo de la Biblia, de los rollos que en ese momento eran leídos ahí, como era la Torá. Jesús ahora es parte de esto, pero quiero enfatizar que la palabra del Señor nos dice que regresó a Nazaret. El escritor bíblico, que por cierto muy profesional en lo que hace, una tarea investigativa tremendísima como lo hace Lucas, hace énfasis en que él ahora está regresando al entorno en el que fue criado. ¿Qué significa esto? Que él ha sido criado como cualquier otra persona. No hay nada extraordinario en la crianza que unos padres normales como José y María le van a dar a su hijo. Igual que los demás, se va a regir por leyes, se va a regir por costumbres, incluso por la influencia de su pueblo. Es sabido que pues prácticamente él creció allí, y que allí estaban sus hermanas, ahí estaban sus hermanos, ahí estaban sus familiares. Entonces, como cualquier otra persona, pues será influenciado por el entorno, o por lo menos tratará de ser influenciado por su entorno. Pero vamos a ver la primera parte, la identidad definida de Jesús. A los 12 años, el mismo escritor Lucas en el capítulo 2 nos habla precisamente de que ellos iban cada año a Jerusalén, la familia completa,
para las fiestas que se celebraban allá, para ofrecer los sacrificios, las ofrendas de paz como todas familias judías. En una de esas ocasiones Jesús a los 12 años se quedó precisamente en Jerusalén. No lo encuentran cuando ellos ya van de camino rumbo a Nazaret, no lo encuentran, y dice la escritura que 3 días después lo encuentran precisamente en el templo, rodeado de los doctores de la ley, y allí es donde Jesús hace su primer intento de explicar cuál es su identidad y cuál es su propósito. Él les menciona, seguramente habrá sido cuestionado, oye, pero ¿por qué te pierdes? ¿Qué estás haciendo acá? El libro de Lucas no lo registra, sin embargo, pues hemos de pensar que esto sucede, y él dice, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Yo no puedo describir cuál es el sentimiento de José, un hombre que se describe como carpintero en la historia bíblica. Es un hombre justo, obviamente, con sus valores, con sus principios. Sin embargo, es probable que haya sentido en su corazón cierta tristeza de decir, ok, bueno, entonces, pues, ¿qué vas a hacer en la vida? Yo te estoy enseñando como carpintero. Como muchos de nosotros podemos ser enseñados por nuestros padres o ser influenciados por otras personas para desempeñar algún papel en la vida. Esto, a los 12 años, Jesús ya tenía bien definida cuál era su identidad y cuál era el propósito por el cual él había venido aquí. Yo quiero decirle que no quiero subestimar el trabajo de carpintero, muy loable, incluso algunas veces hemos enseñado y hemos relacionado las manos del carpintero, de Jesús, se le ha dado esa nominación. Sin embargo, no era para lo cual él había sido creado. Hay una diferencia entre para qué ha sido criado y hay una diferencia entre para qué ha sido creado. La palabra del Señor nos dice, vino a Nazaret donde había sido criado. Ahí estaban sus amigos, ahí estaban sus profesores, ahí estaba su familia. Más adelante nos damos cuenta, si usted sigue leyendo el libro de Lucas, el libro de Mateo, se va a dar cuenta de que precisamente Nazaret es el lugar donde Jesús no hizo muchos milagros, porque él mismo lo menciona, que pues no hay profeta sin honra sino en su misma tierra. Esto, la verdad, no es un dicho nada más que deba expresarse, sino que tiene un contenido de la experiencia propia de Jesús, de los profetas, que ellos hacían cosas maravillosas que Dios les enviaba a hacer y no eran bien recibidos en su tierra. Entonces, el entorno de Nazaret no definirá la historia de Jesús, no definirá para qué ha sido creado. Sí, ciertamente haya sido criado como los demás, pero esto marca una enorme diferencia. Cuando vemos aquí que la palabra del Señor dice, vino a Nazaret, donde había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Hasta ese punto abarca el perímetro de su crianza. Hasta ese momento nosotros podemos decir, bueno, está haciendo lo mismo que los demás. No es el único, ni el primero ni el último al que le dan uno de los rollos de la Torá para que lo pueda leer. Más bien, la palabra del Señor nos dice que ese es el inicio, ahí precisamente en su tierra, en Nazaret, donde el corazón de aquel pueblo se endurecería momentáneamente para ser receptivos a la esencia de la palabra. Era una costumbre levantarse y leer, era una costumbre discutir sobre la lectura, pero lo que Dios pedía precisamente no era solamente una lectura de la Escritura, sino que más bien fuese esencialmente grabada en el corazón, y del mismo corazón eso se transformara en hechos. Jesús marca una diferencia y está rompiendo paradigmas ahí, porque en ese momento toma el rollo y luego lo regresa hasta ese punto y dice, lo que he leído aquí precisamente es lo que se está cumpliendo ahora conmigo. ¿Y qué era lo que se estaba cumpliendo con él?
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Este es un propósito ampliamente definido. Esto ya lo venía haciendo Él. Cuando Él dice, el Espíritu está sobre mí, precisamente Él está respaldando lo que el escritor dice, que Él regresó lleno del Espíritu. Número uno, regresa lleno del Espíritu. Y regresa para establecer un propósito universal. No solamente algo local, no solamente algo donde ha sido criado, sino que regresa al pueblo donde fue criado para decirles para qué fue creado. Esto es básicamente el propósito que Jesús define y establece allí mismo en Jerusalén. Es muy diferente cuando alguien nos dice para qué hemos sido criados, a que cuando Dios nos dice para qué hemos sido creados. Desafortunadamente, la mayoría de las personas nos podemos llegar a quedar solamente con la crianza, con el entorno, con la influencia, con la dirección de alguien que pues realmente podemos respetar y podemos admirar. Pero recuerde usted que nosotros somos finitos, nosotros somos falibles de la misma manera. A Jesús definitivamente trató de darle una definición de su identidad y qué hacer su entorno. Precisamente no es este Jesús, el hijo de José, el carpintero. Él está entre nosotros, o sea, debía ser un carpintero. ¿Qué hubiera logrado Jesús si él hubiera continuado solo la labor de su padre o solo pues lo que los demás hacían ahí en su entorno? Pues definitivamente no hubiera logrado nada. Jesús logró precisamente con la clara identidad, con el propósito establecido, con la obediencia a Dios, con el venir y cumplir lo que Dios le dijo que hiciera, logró precisamente esa reconciliación entre el pueblo, entre el universo completo, con el creador del mismo universo. Muchas cosas se pueden lograr en tu vida cuando encuentras cuál es tu propósito y lo encuentras bien definido en tu vida. No puedes ir por ahí, por la vida, caminando solamente con lo que los demás te dicen que eres. Muchas veces te van a decir que eres un perdedor, muchas veces te van a decir que eres una mala persona, muchas veces te van a decir que no puedes hacer las cosas, porque lo están diciendo mentes que son falibles, personas como tú y como yo, que somos capaces de dar un consejo, pero muchas veces damos malos consejos, mientras que la Escritura te dice definitivamente, muy claramente, a qué has sido llamado, para qué has sido creado y cuál es tu propósito en la vida. No es algo solamente local, no es algo solamente con lo que te vayas a quedar y con eso precisamente vayas a enfrentar los desafíos de la vida. Más bien, necesitamos un consejo claro, un consejo divino, algo que nos indique qué es lo que debemos hacer. De pronto Jesús le es revelado a qué ha venido, y con toda claridad y con toda la autoridad para lo cual ha sido creado. En el versículo 18, allí en Lucas, encontramos precisamente cuál es, no es un eslogan solamente, sino que es el empape de su autoridad. Lo está llevando a cabo, está materializando el propósito de Dios en su vida. Entonces, pues básicamente cerramos este espacio diciendo que Jesús vino a la ciudad donde había sido criado para enseñarles para qué había sido creado. Obviamente el resultado después no es muy favorable. En ese momento el pueblo de Jesús no es tan fácil de convencer, precisamente porque ellos intentan establecer su propia autoridad sobre Jesús. Pero esta será la misma historia con nosotros, como seres humanos, como pueblo del Señor, como gente que
definitivamente creemos que nuestra historia la podemos encontrar en el entorno o bajo la influencia de otras personas, tenemos que tener mucho cuidado. Quiero decirle que Cristo establece su identidad y define tu propósito en la vida. Porque tenemos muchos problemas ahora en la posmodernidad. Tenemos que tener mucho cuidado con los paradigmas y las ideologías que están influenciando y están definiendo o intentando definir la existencia de los seres humanos. No solamente una definición, de identidad. Esto es terrible. La Biblia, que es el fundamento de la vida, que es el principio, nos indica quiénes somos nosotros, incluso en lo más básico, tan solo en la definición de género. No sé, ahorita estoy, la verdad, un poco desconectado de esto, pero creo que la humanidad, el mundo, sus tendencias están buscando incluso abrazar, buscar, generar, incluir géneros inexistentes, cuando la Biblia solamente establece 2. Y de ahí es donde comienza el caos psicosocial, la problemática de identidad. La Biblia define tu identidad y no solamente eso, sino que establece la razón por la cual tú has venido a este mundo. El otro problema precisamente es que hay una serie de inconsistencias en las razones existenciales que establece el mismo mundo, que establece la humanidad y que influyen en las personas, que los están llevando muchas veces a quitarse la vida, a perderse en este mundo, porque está vacío su corazón. La Biblia, por lo contrario, amados hermanos, en Cristo nos dice que no solamente llena el hueco que hay en el corazón, sino que nos indica, nos guía cuál es el camino que debemos de tomar, que es el mismo Jesús, y hacia dónde nos lleva. Eso llena de esperanza el alma de una persona. Sin embargo, las tendencias, los paradigmas que se establecen, las ideologías, están influenciando ahora principalmente en los jóvenes y en los adolescentes. El problema es que son tendencias. La historia nos dice que las tendencias pues son modas que llegan, que hacen movimientos en su entorno, pero después se van para dar espacio a otras modas. Mientras que la Biblia es un libro que establece principios, fundamentos para vivir, y este libro no pasa de moda. No establece moda, simple y sencillamente es un libro que está escrito para la eternidad. Todo libro pasará de moda, pero la Biblia no así, sino que más bien la Biblia establece cómo es que nosotros debemos de vivir y para qué hemos de vivir. La Biblia te dice para qué fuiste creado. No es un libro sobre consulta de modas, más bien es un libro que nunca pasará de moda. La Biblia no es un libro que solamente tú puedas leer porque sí. La Biblia es un libro que te lee y te dice precisamente quién eres tú, cuáles son tus defectos, cuál es tu posibilidad de reencontrarte con el perfecto Dios y cuál es el origen del gozo para que tú puedas continuar tu camino, tu vida hacia un propósito que está bien definido. Si quieres encontrar la razón de tu existencia y tu lugar en la historia, no dejes que otros escriban tu historia. No dejes que nadie escriba sobre ti. Lo que tienes que hacer son pasos sencillos. Jesús regresó en el poder del Espíritu. Aquí yo te digo, hoy estamos en cuarentena, estamos bajo esta contingencia, bajo esta encierro. Regresemos ahora que hemos de regresar a nuestros servicios de adoración a Dios, regresemos llenos del Espíritu. No regreses sin ganas, regresa con el poder del Espíritu. Recuerda que eres un hijo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ti. Regresa con el poder del Espíritu. Regresa a tu entorno, ciertamente, pero no influenciado por el entorno social.
sino que regresa a tu iglesia hoy. Debemos continuar nosotros aquí. Regresa con la claridad de tu identidad. Eres un hijo de Dios. Y si no eres un hijo de Dios, hoy hay la posibilidad de que tú seas cambiado en tu historia, de que Cristo escriba sobre tu corazón lo que has de hacer de aquí en lo de adelante. Recuerda que los demás intentarán influenciar sobre ti, el mundo estará sobre ti. Es más, es probable que el mundo ya haya influenciado sobre ti, pero si Cristo rompió paradigmas de más de 300 años, si Cristo rompió costumbres de más de 300 años en el establecimiento de las sinagogas, si Cristo rompió las ataduras del pecado, ¿no crees que pueda reescribir tu historia? ¿No crees que Cristo pueda hacer algo por ti hoy para llenar ese hueco en tu corazón e indicarte cuál es el camino a seguir? Porque allí hay una meta, y esa meta tiene que ver, amado hermano, amado oyente, con la vida eterna. Levántate, regresa del Espíritu Santo lleno, abre el libro que te lee, porque Dios quiere escribir tu historia sobre tu corazón. Que nadie te quite esto de escribir tu historia sobre tu corazón. Sea escrita así. Dios puede cambiarte. Tal vez tú hayas tenido dificultades en la vida. Tal vez tú hayas tenido problemas que te han marcado toda la vida. Pero Dios hoy quiere decirte que tu historia está escrita aquí en este libro, que está sellada en tu corazón por el poder del Espíritu Santo. Dios te bendiga en esta mañana. Dios te bendiga en el inicio de esta semana. Vamos a orar en este momento. Padre, muchas gracias. Gracias por darnos la tremenda oportunidad de abrir el libro, de recordarnos que somos llenos del Espíritu Santo, de encontrar nuestra identidad en ti, en Jesús, porque tú has escrito nuestra historia. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora, mis amados hermanos, la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo, su amor eterno por cada uno de nosotros y la guianza espiritual de su Santo Espíritu sea con todos nosotros, desde hoy para siempre. Amén. El Señor les bendiga, un fuerte abrazo, cuídense mucho y amen a sus seres queridos.